Me estoy refiriendo a la experiencia de la revolución de los militares peruanos, la vía político-institucional presentada por Allende aquí en Chile, y la tercera, que fue la revolución conservadora, o como muchos la denominan, neoliberal. Y de esa manera se presentó la segunda crisis. Y de esta segunda crisis, el segundo fin de ciclo, ¿no?, esto que algunos denominamos como el capitalismo de los bordes latinoamericanos, ¿no?, se vivió en 1974. Los chilenos no logramos percibir este fenómeno. O estábamos clandestinos, o había otros en la cárcel, ahí terminando un perro colega, ¿no?, otros en el exilio, de manera que este no fue tema, ¿no?, de la academia. Además de la academia, miren lo que voy a decir: historia, filosofía, sociología fueron cerradas en todas nuestras universidades. Entonces, esto pasó, ¿no?, a estudiarse desde lo más profundo de la clandestinidad. Y lo que se vivió fue complejo, porque a partir del 74, lo que se denomina como la recomposición mundial del capitalismo, vinieron desórdenes monetarios, desequilibrios comerciales, desocupación, inflación, dependencia, ¿no? Y todo esto fue acelerado por la guerra del Yom Kippur, la sexta guerra en digamos, entre palestinos e israelitas. Se cerraron las vías de salida del petróleo, subió, o se devaluó, perdón, el dólar, se desestabilizó la economía planetaria, y esto va a tener un impacto negativo sobre América Latina, especialmente, ¿no?, el impacto de la deuda externa. De manera que a partir del 74, en el marco de la recomposición mundial del capitalismo, ¿no?, fueron derrotados los subalternos organizados en Chile, fueron derrotados los militares en Perú. Se inicia la recomposición, pero se inicia de la peor manera. Mientras un par de años más tarde se va a iniciar, por ejemplo, en Inglaterra o en los Estados Unidos, con respeto a la ley, aquí se hace sobre la base de liquidar al movimiento popular, liquidar, ¿no?, a la sociedad civil, y se instaura entonces, ¿no?, en toda América Latina el terror de Estado. Entonces, si sacamos una primera conclusión, podríamos decir: dejemos de lado la crisis, el gran pánico de 1874, porque en realidad en 1874 también, ¿no?, tuvimos una crisis mundial que incide sobre la economía chilena, y esa incidencia implica que nuestra oligarquía lanza al país a la guerra del Pacífico. Entonces la guerra del Pacífico no tiene nada que ver con un tratado secreto, tiene que ver, entre otras cosas, con la forma como el gran pánico de 1874 golpea sobre la economía chilena. Pero dejémoslo en estos otros tres momentos, ¿no? Si nosotros tomamos una curva, cuando antes podríamos decir, mire, a partir de 1880, ¿no?, hay una curva ascendente que se paraliza hacia 1913, comienza a caer y se produce un derrumbe, con el derrumbe completo de la sociedad hacia 1929-1930. De ese derrumbe, ¿no?, luego vendrá también un ciclo A, así se le llama a esto, un ciclo A, ¿no?, que va a permitir un cierto desarrollo, el modelo EASY, hasta que este se estanca el año 56, ¿no?, se produce una meseta, y luego viene una fase B con una caída a pique, que significa que el año 1974, ¿no?, el derrumbe de América Latina es total en el contexto de la recomposición mundial del capital. Ahora, si observamos los ciclos de alta A y de baja B, vamos a ver que las dos primeras crisis son distintas a la crisis que estamos viviendo hoy día. Por eso la crisis que estamos viviendo hoy día es muy compleja. En el caso de las dos primeras crisis, ¿no?, estas se caracterizaron porque se cerró un ciclo histórico. Ese ciclo que va, primero, por un ciclo de prosperidad, sigue con un ciclo de recesión, un ciclo de depresión y un ciclo de recuperación. Las dos primeras crisis pasaron por los cuatro ciclos, pasaron por los cuatro estadios, y por lo tanto hubo recuperación. En el caso de la tercera crisis tenemos un problema complejo,
porque no se cerró el ciclo de recesión. Y desde el año 1974 hasta hoy día, fíjese, hemos tenido, vuelvo a insistir, mientras en los otros ciclos se cerró, ¿no?, la crisis, aquí la crisis se mantuvo a través de la crisis en Europa del 82, la crisis del tequila de 1994, la crisis del crack asiático del 97, la crisis del vodka del 88, la crisis de 2007 y la crisis de 2011. En otras palabras, ¿no?, la crisis siguió en forma intermitente. Esto quiere decir, y esto es la hipótesis que estoy planteando aquí, lo nuevo de esto es que si tomamos en consideración desde el punto de vista del análisis histórico comparado, llegaremos a la conclusión que entre 1982 y 2007, ¿no?, vivimos una crisis estrictamente en la periferia. La vivimos en Asia, la vivimos en África, la vivimos en América Latina y la vivimos en las zonas marginales de Europa. La crisis del vodka se refiere a la crisis, ¿no?, de la ex Unión Soviética. A diferencia entonces de los ciclos anteriores, ¿no?, esta crisis que se prolongó en la zona periférica, ¿no?, a diferencia, hoy día, si la miramos desde hoy día, podríamos decir de que la crisis hoy día se vive en el centro. La crisis hoy día viene desde el centro y una crisis terrible. Ustedes saben que solamente en las últimas semanas hay más de 350 personas que se han suicidado en Italia. ¿Ah? Y hay cientos, no quisiera decir miles, de niños, ¿no?, que están siendo llevados a casas de huéspedes porque los padres no los pueden mantener, como en el caso de Grecia. ¿Ah? Si nosotros trabajamos lo humano, el centro de nuestro análisis es el ser humano. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar con el cholo peruano? ¿Qué va a pasar con el cipote hondureño? ¿Qué va a pasar con el habitante de las villas miserias, ¿no?, en Argentina, o de los pajonales en Colombia? ¿Qué va a suceder si ya se inició, por ejemplo, mañana o pasado mañana, tengo entendido que aquí en Chile se reúne un comité de crisis para elaborar, ¿no?, políticas contracíclicas, o para poner en marcha políticas contracíclicas, porque la demanda china está retrocediendo y porque los productos chilenos ya no se están recepcionando como se hacían hasta un mes atrás, ¿no?, en 27 países de la Unión Europea. Entonces, esto nos obliga a una reflexión sobre el tiempo. Esto nos obliga, paso a un tercer punto, esto nos obliga, ¿no?, habida cuenta de la situación que vive América Latina, esto nos obliga a reflexionar sobre el tiempo histórico presente. La ola autoritaria de los 70 constriñó el debate sobre el tiempo histórico. No hubo debate sobre el tiempo histórico, ¿no? Por ejemplo, en el segundo Congreso de Sociología de Centroamérica, mire lo que voy a relatar. En el segundo Congreso de Sociología de Centroamérica efectuado en Costa Rica, el tema no fue el tiempo histórico, el tema no fue la crisis, el tema, fíjense, lo pone desde Alberto Torres Rivas, ¿no?, y el tema es cómo evitar, no, el nombre de la tesis era, es mejor morir de un tiro que retraído de hambre. Es mejor morir de un tiro que retraído de hambre. Imagínense usted lo que significa que en un congreso de sociología en el cual asisten las universidades más importantes de Centroamérica, el Caribe y México, el debate no haya sido sobre este tema, sino sobre el tema, ¿no?, de que era mejor morir de un tiro que retraído. Claro, eran los años de la guerrilla. Eran los años en que había que enfrentar con, como se denominaba o decíamos en aquel tiempo, con todas las formas de lucha, ¿no?, a las dictaduras. Entonces, este debate derivó posteriormente a el debate sobre la estrategia, sobre la táctica, sobre la relación democracia-socialismo, ¿no?, y quedó fuera el debate del tiempo histórico. Y por eso que en el caso de las escuelas de historia, usted no los encuentra, pero ni por casualidad.
A lo mejor ustedes en filosofía, a lo mejor ustedes en sociología, pero en la historia este tema no lo tocamos. Se nos fue de las manos el tema. Y eso implica reponerlo. Porque fíjese que en este momento usted tiene 5 o 6 posturas. Para algunos autores, fíjese, estamos ante la primera depresión del siglo XXI. La primera depresión del siglo XXI. Chaik. Según Paul Krugman, ¿no? Esta es una tercera depresión. Perdón, una cuarta depresión. Y ubica las dos anteriores en 1873, 1929, ¿no? Y 1974. Para Ignacio Ramonet, la estructura financiera internacional se está tambaleando al esfumarse 250.000 millones de euros. ¿Ah? Está bajando. Está bajando. Hace una semana el euro estaba a 6.50, hoy día está a 6.100. Hace una semana la libra esterlina, si ustedes hacen mediciones, hace una semana la libra esterlina se compraba en 6.20. Hoy día lo están vendiendo, perdón, 8.20, hoy día lo están vendiendo en 8.90. Si usted analiza esa cosa tan simple como es el precio de la moneda extranjera, entonces usted puede empezar a llegar a conclusiones que alguien está acumulando libras esterlinas frente a la posibilidad de un desastre ahora, en los próximos días. Si ahorita vienen las elecciones, ¿no?, en Grecia, y eso puede definir por los próximos 15 o 20 años la situación europea. Para Erich Hobsbawm, esta es la crisis más grave del capitalismo desde 1929. Para Immanuel Wallenstein, ¿no?, esta no es una recesión, sino el camino a una depresión acompañada con desempleo masivo. Esto lo planteó hace 5 años. Y nosotros no lo discutimos. Uno de los padres, ¿no?, de lo que se llama la teoría del sistema mundo. No lo discutimos, hace 5 años ya se estaba advirtiendo que el problema de Europa no era recesión, sino probablemente una depresión. Y no solo una depresión, sino que además desempleo masivo. Estas son discusiones que tienen mucho tiempo y que nosotros, discúlpenme la crítica, ¿no?, en nuestra facultad hemos sido incapaces de dialogarlo, de discutirlo, quizás por esta soledad que nos encontramos, ¿no?, entre cada una de las disciplinas. Para Krugman, ni gran pánico ni gran depresión. Este es un periodo, ¿no?, en que el problema es que aun cuando siga creciendo la economía, todas entran en crisis porque no hay economía blindada, dado el carácter interrelacional, ¿no?, de la economía mundial. Esta discusión que desapareció, vuelvo a insistir, de la academia, por supuesto desapareció de los partidos políticos, ¿no? Por favor, no vayan a pensar de que yo tengo una visión desde la derecha que el partido político es malo. No, yo creo que el partido político hay que recuperarlo en su esencia, en lo que es. ¿Ah? Ese partido que en 1981, ¿no?, porque se despolitizó hoy día y entonces dejó de discutir una cuestión central, que en 1981 nos advertía sobre la posibilidad de una nueva crisis. Y esa posibilidad la advirtió uno de los últimos diálogos que se dio sobre el problema del carácter de la época. La discusión entre Ernest Mandel y Giovanni Arrighi, ambos fallecidos hace un par de años. En el 80-81, Mandel afirmaba que se estaba viviendo una crisis de sobreproducción y que sobre la base de esa crisis de sobreproducción, lo más probable era que en los próximos 10 o 15 años, ¿no?, viviéramos una estrepitosa depresión. Y en cambio, Arrighi decía, no es una crisis de sobreproducción, sino que la crisis, decía él, tiene origen en la caída de la tasa de ganancia. Pero también vaticinaba lo mismo. En los próximos 15 o 20 años, ¿no?, producto de la caída de la tasa de ganancia y de la necesidad de emigrar, ¿no?, el capital financiero a zonas más amplias, ¿no?, a consecuencia de esto se va a vivir una situación extraordinariamente compleja, que es la que voy a tratar de caracterizar, ¿no?, en este último punto. El resultado de esto. Pareciera que lo que comienza a tambalear
es el sistema mundo vigente. ¿Ah? Pero si nosotros tomamos estas discusiones